Puerta migratoria. Reino de los Países Bajos facilita visa caribeña para venezolanos y se triplica la demanda en solicitudes. Día Internacional de los Desaparecidos. Frontera colombo-venezolana registra cifra alarmante de casos. Exigen mayor seguridad. Médicos de centros de salud público bajo permanentes amenazas. Alerta sanitaria. Crisis de grifos secos. Incide en aumento de casos de dengue. Idalia toca tierra en Florida. Inundaciones y oscuridad. El rastro del huracán. Con esto y más le damos la bienvenida a la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela. Acompáñenos en el recorrido informativo correspondiente a este 30 de agosto de 2023. Comenzamos con las informaciones. Y es que el gobierno de Países Bajos estaría estudiando mejorar y agilizar el proceso de visado. Esto ha hecho que muchos migrantes piensen seriamente en utilizar este país y sus Antillas para obtener este documento y posteriormente tener pase directo a Estados Unidos. Dejemos que sea Génesis Pérez quien nos amplíe los detalles. Con la reactivación de las relaciones entre Curazao y Venezuela, este país apuesta a convertirse en el nuevo tubo de escape para los migrantes venezolanos, quienes buscan nuevas alternativas para llegar a Estados Unidos. Recientemente se conoció que el Reino de los Países Bajos estaría buscando nuevos mecanismos que brindarían oportunidades para que el proceso de visado de ingreso a su territorio sea más fácil y rápido. Como consecuencia, los migrantes también podrían iniciar los trámites para solicitar la visa estadounidense con ayuda de la embajada. De acuerdo a información difundida por Países Bajos, son aproximadamente 24 solicitudes que se atenderán durante el día, de las cuales 4 tienen el objetivo de la reunificación familiar. En algunos casos se aplican excepciones, como en aquellos venezolanos que tienen doble nacionalidad de países de la Unión Europea o el espacio Schengen. La posibilidad de acudir al consulado de Estados Unidos en Curazao requiere además que hagas el trámite de la visa que entrega Holanda para poder viajar a las islas Aruba, Curazao y Bonaire. Entonces, en la medida en que ese trámite sea más sencillo, es decir, esa entrega de visado por la Embajada de los Países Bajos en Venezuela, será más fácil para la persona poder viajar a las islas y poder hacer el trámite que le corresponde hacer el consulado de Estados Unidos. Por otro lado, la obtención de esta visa caribeña tendrá un costo de 40 euros para menores de edad y 80 euros para adultos, y el tiempo de respuesta de aprobación o negación durará 15 días. Dicho, en Curazao, entiendo que en Uruguay, España, otros países, pues el proceso es más corto. Sin embargo, por supuesto, el costo del viaje es más elevado porque se trata de viajes más lejos. Probablemente la posibilidad de hacer un trámite en Curazao sea no solamente más corto el viaje, sino en consecuencia más económico. Cabe mencionar que la aplicación de esta visa forma parte de las medidas tomadas por Curazao, Bonaire, Aruba y otras islas para controlar el flujo migratorio. En los últimos meses, Países Bajos ha indicado que la demanda de la visa caribeña ha aumentado en 280% y que cada 8 de 10 venezolanos que visitan este territorio lo hacen con la intención de ir hasta la embajada y solicitar la visa americana. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Nuestro equipo de reporteros y corresponsales ya está preparado para traernos información de su interés. Iniciamos en la frontera colombo-venezolana. Y es que esta zona ha sido declarada por muchos como zona de guerra, que ha dejado como consecuencia la desaparición de más de 3.000 personas. Las viviendas son marcadas, las acciones de los grupos violentos son cada vez más radicales. Pero dejemos que nuestros compañeros Santiago Gutiérrez y Mariné Glot nos amplíen. Una nueva arremetida del grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia siembra terror en la zona fronteriza, mientras que las fuerzas públicas del norte de Santander reportan la disminución del 50% en la criminalidad a propósito del plan de seguridad Choque 360. El grupo paramilitar marca viviendas con mensajes amenazantes a escasos kilómetros de Venezuela.
Las pintas aparecieron en viviendas del barrio Cerro Norte. Allí habían asesinado horas antes a un sujeto apodado El Cabezón, según reseñó la prensa local. La acción de grupos armados en el eje limítrofe no ha cesado, mientras que Colombia sigue combatiendo el delito. Tenemos esta semana una semana que fue muy productiva en el sentido de coordinación con nuestras autoridades y con nuestra comunidad, donde pudimos reducir en un 60% el homicidio, en un 52% el hurto a personas, en un 60% el hurto a motocicletas y en un 80% el hurto a automotores. 20 personas fueron capturadas en norte de Santander por diversos delitos esta semana. Se logra incautar y capturar a una persona en un plantel educativo, donde tenía más de 90 dosis de base de coca y obviamente de marihuana. ¿Qué decimos? Que la información fue muy oportuna, que estamos combatiendo ese flagelo como es el consumo que tenemos en sustancias psicoactivas a lo largo y ancho del departamento. La población del eje limítrofe sigue exigiendo cooperación binacional en materia de seguridad para combatir la ilegalidad. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. En efecto, más de 3.000 personas han desaparecido en la frontera de Colombia con Venezuela en los últimos 5 años. Así lo denuncia la organización Esperanza de Madres de Desaparecidos. Son variadas las posibles causas de desaparición. En primer término, acción de la guerrilla todavía muy activa en Colombia. Un caso concreto, el de Sleiny Fuentes, desaparecida desde el 16 de octubre del año 2021. Ya ella tenía un año en Colombia, Bogotá, trabajando. Manteníamos contacto con ella frecuentemente porque ella tiene un niño de 10 años, el cual está en Mérida con mi hermana, que es la madre de ella. Y hasta la fecha pues no hemos tenido respuesta. ¿Qué presumen ustedes que pudo pasarle? Bueno, las hipótesis son muchas porque nosotros sabemos como venezolanos que en Colombia específicamente pues se maneja mucho secuestro, trata de blancas, o sea, son muchas cosas. La esperanza es que se encuentre viva. Otra de las causas de estas desapariciones podría estar en la acción de bandas delictivas dedicadas a la trata de mujeres. Otro caso es referido por la madre de Antonio Vázquez. Nosotros vivimos en San Cristóbal, ¿sí? Y de allí del terminal de San Cristóbal estaba mi hijo trabajando como taxista ese día y desapareció que nadie sabe. ¿Supones tú que se fue por el Darién? No, por indagaciones del 6CPC ya dijeron que a él se lo había llevado un grupo irregular y no sabemos, a territorio colombiano, más no sabemos qué grupo sería, no nos dicen, no tenemos esa información. Misael Contreras Zurita también desapareció en Cúcuta, en Colombia, según lo refirió su preocupada madre. Desde ese momento no he vuelto a saber de mi hijo y bueno, ahora estoy pidiendo ayuda a las entidades. Ya he colocado denuncia, como todas, en su momento se ha colocado denuncia. Ya la Fiscalía también está al tanto del caso, otros comités nos están ayudando, como el Comité de la Cruz Roja Internacional. 42 familias están organizadas con la esperanza de llegar a un final y a un reencuentro feliz. Los familiares de estas personas desaparecidas informaron que van a continuar reunidos para continuar con sus actividades y de esa manera hacer presión tanto al gobierno colombiano como al venezolano para exigir respuestas a corto plazo sobre esta gran cantidad de personas desaparecidas. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Ha finalizado el primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional electa en 2020 y con ello la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral, siendo esto lo más resaltante entre los debates que se dieron desde el Parlamento de mayoría oficialista, que pudiera medirse nuevamente de manera electoral en los próximos meses de concretarse el escenario de una mega elección sugerida así desde la propia vocería oficial. Hoy ha concluido la sesión permanente que habíamos declarado para poder cumplir con una obligación constitucional que esta Asamblea Nacional tenía, la designación del Consejo Nacional Electoral. Después de la evaluación de cientos y cientos de solicitudes por parte de venezolanas y venezolanos, concluimos
y escogimos a los mejores 5 rectores y rectores, producto de un amplio consenso político y social. De esta manera ha finalizado el primer periodo parlamentario del año con un total de 44 sesiones en donde se aprobaron al menos 19 leyes, de las cuales 11 fueron sancionadas, números que para el exdiputado Rafael Narváez quedan sin efecto, puesto que el gobierno viola sistemáticamente su propio marco legal. El Parlamento actualmente dejó de ser control, dejó de ser la interpelación de seguimiento a los poderes públicos, dejó de legislar para que se respeten las leyes. Aquí hay leyes, sí, pero nadie las respeta. Entonces se ha convertido en un escenario igual que lo que ocurrió en la Constituyente, que era un paredón judicial. Con el fin de este primer periodo también ha quedado abierta la posibilidad de reformar el Parlamento a través de un adelanto de elecciones, que ha sido sugerido por los propios voceros del oficialismo, incluyendo a su propio presidente Jorge Rodríguez, elemento que a juicio del también abogado Rafael Narváez, debe ser aprovechado por la oposición para recuperar el espacio perdido en el poder legislativo. Esa mega elección siempre ha sido una amenaza y por lo tanto ellos juegan a la división y a la abstención. Pero tú haces un balance, ¿cuánto se sacó el Estado las elecciones pasadas? 3.500.000 votos. Y la crisis está más profunda. De manera que el trabajo tiene que ser a través de la parte democrática, el voto directo secreto, que el Plan República saque las manos del proceso electoral venezolano porque es civil, que el CNE permita abrir el REC. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El que faltaba. El dirigente político Henry Falcón anunció que su organización Futuro brindará respaldo a uno de los candidatos que se medirá en las primarias opositoras. Aunque no hay un partido político al que Falcón haya hecho mención en brindarle el respaldo, dejó claro que con todas las organizaciones que postularon a sus candidatos ha tenido conversaciones. Sin embargo, fuentes extraoficiales indican que este respaldo podría dárselo a Acción Democrática dentro de una semana. Con Carlos Prósperi, a quien conozco, Henry Ramos, mi tocayo, buen amigo también. Conversamos antier y hemos tenido excelentes reuniones, conversaciones, etcétera. Carlos tiene una muy buena ascendencia en nuestra organización partidista, Carlos Prósperi, en función de lo que estamos diciendo. Ahora, no es una decisión, eso no quiere decir que haya ya una decisión tomada, es una decisión, repito, en colectivo. Por eso hablo de la Dirección Nacional Ampliada, pero hablo también de unas premisas. En sus declaraciones, Falcón manifestó que la oposición debe tener en mesa varios escenarios en caso de que sean inhabilitados algunos candidatos antes del proceso de primarias. Están evaluando un método, hablaba ayer, un método de sucesión, no sé qué cosa. Y ustedes saben, nosotros planteamos hace exactamente 4 meses y medio, casi 5 meses, en una rueda de prensa como esta, y ustedes lo saben, planteamos la necesidad de un acuerdo, decía yo. ¿Se acuerdan que decíamos un acuerdo escalonado, con la debida antelación, un acuerdo unitario para una alternativa única? Pero decíamos, ese acuerdo con la debida antelación, oye, escalonado, ¿por qué? Que tomar en cuenta los diferentes escenarios, que frente si ocurre esto y el gobierno sale por aquí, ya nosotros tenemos prevista lo que se hace normalmente en planificación. También en estas declaraciones de Henry Falcón, él se pronunció con relación a el tema de la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y sobre el posible adelanto de elecciones. Ante esto, manifestó que la oposición en el país debe estar preparada ante cualquier escenario. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. La inseguridad se apodera de algunos centros hospitalarios del occidente venezolano. En el estado Zulia, en la maternidad Armando Castillo Plaza, los médicos residentes denuncian que cualquier persona tiene acceso y que incluso pueden grabar hasta las operaciones médicas que hacen dentro del recinto hospitalario. Trabajar como médico en un hospital público de Venezuela y atender a un paciente de emergencia con cualquier patología se ha convertido en una labor riesgosa que puede desencadenar amenazas, agresiones e incluso la muerte de galenos y enfermeros, como ocurrió el pasado 13 de agosto, donde fue asesinado un médico de tan solo 28 años de edad por no salvarle la vida a un paciente por la falta de insumos en un módulo de Barrio Adentro en Caracas. Y es que de acuerdo a Monitor Salud, la situación se repite en varios estados del país, registrándose la mayor cantidad de casos en Oriente, seguido por el Occidente y por último la región central. Han recibido amenazas a través de Instagram, amenazas de asesinato, amenazas de que tiene que dejar el puesto, son cosas
que son muy deprimentes y psicológicamente afectan mucho, o sea, nos afectan, porque nosotros aquí no estamos para hacerle daño a nadie. ¿Tienen sospecha de quiénes pueden estar realizando estas amenazas? Bueno, están no plenamente identificados porque cualquier persona puede enviarte. Pero a través... ¿es alguien interno del hospital, de la maternidad o familiares no, de...? O sea, a ciencia cierta no lo sabemos. En el Hospital Materno Infantil Armando Castillo Plaza, ubicado en la ciudad de Maracaibo, los médicos residentes reciben amenazas de muerte constantemente por parte de familiares de pacientes que lamentablemente pierden un bebé al momento del nacimiento y por distintas circunstancias médicas que se les escapan de las manos a los galenos, quienes además atienden a las personas sin insumos y los equipos necesarios. Los médicos denuncian que la inseguridad es tal que incluso personas ajenas ingresan a cualquier área y graban hasta los partos de las embarazadas. Últimamente están rodando un video por las redes sociales donde salen nuestros nombres, donde salen nuestras fotos, donde una paciente se encuentra rodando fotos de actos que hacemos dentro de la institución, cosa que está prohibida, donde ella publica que nuestros compañeros asesinaron a su bebé y da informaciones que no son. Entonces, ¿qué sucede? Que se están usando los medios para chantajear, para decir que somos unos asesinos, para amenazar. Y pues eso no está correcto. La situación de los hospitales públicos del país resulta ser diferente en cada una de las instituciones, pero en el estado Zulia las amenazas en contra del personal médico y de enfermería se ha incrementado este 2023. Lo cierto es que no tienen seguridad y trabajan con horror porque cualquier persona les puede hacer daño dentro y fuera de los centros clínicos. Por eso protestan, exigiendo que se garantice su seguridad física en cualquiera de las áreas. Los médicos residentes de este hospital muy importante en la ciudad de Maracaibo denuncian además que no tienen apoyo por parte de la directiva de este centro hospitalario para garantizar su seguridad. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. La Sociedad Venezolana de Infectología alertó acerca de un repunte de casos de dengue en el país, que de acuerdo con reportes en el primer semestre de este 2023, el número de pacientes con esta enfermedad se duplicó en comparación a las cifras que se registraron en el mismo periodo del año 2022. La doctora Marbelis Hernández, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, informó que durante las últimas semanas el aumento de casos de dengue reportados por Monitor Salud pasaron de 5 y 10 casos semanales a 30 y 40 casos por semana. En las últimas semanas, muchas organizaciones no gubernamentales han señalado que hay un repunte de casos, sobre todo en la ciudad de Caracas. Han reportado hasta ahora 409 casos, en su mayoría hombres, y en determinadas regiones de la ciudad, como el Valle, Caricuao, 23 de enero. Es importante señalar también que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, había reportado ya previamente aproximadamente 5.000 casos de dengue y 8 muertes que habían ocurrido en Venezuela de enero a mayo de este año. La infectóloga indicó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que pueda registrarse un aumento de casos en las Américas. En Venezuela se habla de que ha incrementado incluso en un 170% más de casos con respecto a lo que se encontró o se registró para el año pasado en este mismo periodo. ¿Puede indicar algunas recomendaciones? La participación activa de la comunidad es fundamental. Eso quiere decir que nosotros en nuestras casas tenemos que procurar tener patios limpios, libres de basura, que la basura la podamos recolectar en bolsas plásticas para poder ser desechadas. Una de las maneras de prevenir esta enfermedad es con planes de fumigación. Sin embargo, en el oriente venezolano existen comunidades que durante años no han recibido este servicio. Como hace 8 años para acá no han fumigado. Yo me acuerdo cuando fumigaron, pero ya hace tiempo. Hago un llamado a los organismos competentes que hagan más planes de fumigación, ya que no hemos contado con ese servicio de fumigación y se está propagando muchos casos de dengue. Los infectólogos destacan la importancia de evitar el agua estancada, donde se pueda producir el patógeno de esta enfermedad. Desde el estado Anzoátegui y Susana Quijada, Somos Impacto Venezuela. Vamos con información internacional de los principales portales web. Iniciamos con el portal de la casa impactovenezuela.com. El escándalo de Rubiales
escala hasta la ONU. Experta solicita cambios en el deporte. El escándalo en torno al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, muestra la necesidad de cambios estructurales en el mundo del deporte, entre ellos una mayor presencia de la mujer en sus directivas. La afirmación la hizo la experta de Naciones Unidas Dorothy Estrada, jurista mexicana, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas. En entrevista con EFE, Estrada afirmó que apartar a Rubiales de la federación podría ser un primer paso, pero no el único, y lo realmente importante es que haya cambios estructurales que permitan un ambiente seguro e igualitario. Elliot Abrams. Estados Unidos insiste en aplicar una política fallida hacia Venezuela. Elliot Abrams, quien trabajó en la administración del expresidente Donald Trump como enviado especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán, arremetió contra el gobierno de Joe Biden. A juicio de Abrams, lo que hace ver débil a la administración de Biden frente a Nicolás Maduro es que finge que el ejecutivo venezolano estaría buscando un compromiso de solucionar las cosas, mientras se le abren concesiones respecto a las sanciones que pesan sobre el país. Criticó la información publicada recientemente por Bloomberg, en la que se dijo que Estados Unidos está en conversaciones con Maduro para explorar un levantamiento temporal de las sanciones a cambio de permitir elecciones presidenciales justas en 2024. Huracán Idalia tocó tierra en Florida. Hay inundaciones en la costa del Big Bend y 200.000 usuarios sin electricidad. La región conocida como Big Bend sufre los embates de este potencialmente catastrófico ciclón que tiene en alerta a millones de personas, pues tras impactar en la costa con categoría 3, es decir, como un huracán mayor, proseguirá por el norte de Estados Unidos camino a Georgia y las Carolinas. Desde tempranas horas de este miércoles se reportan apagones, incluso antes de que el huracán tocara tierra, debido a las fuertes ráfagas de viento que azotan al estado de Florida. Más de 200.000 personas se quedaron sin electricidad. Horas después, el huracán Idalia se elevó a categoría 4 y millones de residentes fueron evacuados o se refugiaron en casas y búnkers. La mayoría de las carreteras venezolanas se encuentra en muy mal estado. Hay fallas de borde, de asfaltado, no hay alumbrado público y muchas son azotadas por grupos delictivos que se encargan de atacar a todo aquel que transita por estos lugares. Por esto, se echó hacia atrás la decisión tomada por Hugo Chávez de eliminar los peajes y nuevamente fueron activados. El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, nos cuenta qué se hace con el dinero que se recauda en estos peajes y si los venezolanos están dispuestos a pagar. Gobernador, muchísimas gracias por el espacio. Bienvenido a las pantallas de Impacto Venezuela. Bien sabemos que en este momento el tema de los peajes es bastante controversial. Prácticamente es una inversión que deben hacer los venezolanos. ¿Realmente vale la pena? ¿Se está viendo la inversión que está haciendo la ciudadanía en este servicio de vialidad? Sí, varios temas. Respondo en principio por lo que me corresponde por Anzoátegui, ¿no? Los peajes son indispensables para nosotros poder tener una vialidad óptima en el estado, no solo para recuperar vialidad, sino lo que por supuesto es más importante, mantener una vialidad óptima. En su momento se tomó la decisión de eliminarlos, tenía que ver con condiciones propias del país en ese momento. Evidentemente este no es el país de 55.000 millones de dólares por renta petrolera al año. Es un país que ha mermado dramáticamente sus ingresos petroleros a propósito de la agresión que ha habido contra el país, de tal manera que son circunstancias totalmente distintas. La recaudación hoy que tiene la gobernación del estado de Anzoátegui supera el $500,000 mensuales por concepto de peajes que van directo a inversión en vialidad. Estoy descontando allí lo que tiene que ver con el pago de personal o de los sistemas operativos con los cuales debe funcionar el peaje. Esta recaudación nos ha permitido en estos 19 meses ya haber superado las 100.000 toneladas de asfalto colocadas en nuestro estado de Anzoátegui, fundamentalmente en vías
principales como la troncal 9 o la troncal 16. ¿Qué le dice usted a las personas que pagan el peaje y sienten desconfianza por la inversión que se hace con este dinero? No, yo pienso, es la percepción que yo recibo de la gente. Obviamente habrá distintas percepciones, pero en general la percepción que yo recibo de la gente es pagamos con gusto si vemos que se está realmente solucionando el problema de la vialidad. Te voy a poner el ejemplo más reciente en términos de impacto, la carretera que comunica el Tigre con Pariaguán o Pariaguán con el Tigre, destruida hace varios años. ¿Qué nos decía la gente mientras estábamos haciendo el trabajo de recuperación que ya culminó? Fueron más de 7.000 toneladas de asfalto. Ahora sí provoca, ahora con gusto, es más, casi que era una petición el activar el peaje. Obviamente para la gente que normalmente transita ahí, imagínate tú un chofer de carrito por puesto que todos los días tiene que trasladarse, cuánto le cuesta un caucho que se le consume más rápido teniendo la carretera mala o los repuestos que tiene que, en fin, adquirir producto de las circunstancias de esa vía. Y yo creo que poco a poco se ha ido construyendo conciencia acerca de la necesidad de que las cosas, y en este caso los servicios, porque la vialidad es un servicio, sean sustentables. La Venezuela rentista, la Venezuela del subsidio extremo, es una Venezuela que nosotros tenemos que superar. Nosotros tenemos que, como sociedad, más allá de las instituciones, tener un modelo que sea sustentable. En el estado Zulia hay un dicho que dice más o menos: cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mí te hará pensar. Y esto le pasó al cantante venezolano Ricardo Montaner, quien regresó a su estado Zulia y no pudo contener las lágrimas. Veamos. El intérprete venezolano regresó al país y apareció en una calle de Maracaibo cantando gaitas, acompañado de sus hijos Mau y Ricky. Pero la nostalgia lo invadió y se hizo viral en internet al no aguantarse y dejar salir algunas lágrimas de emoción. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, y es que los hechos ocurridos en los estados fronterizos de Venezuela con Colombia mantienen en zozobra a la población. Cada vez son más las extorsiones cometidas por grupos irregulares. Por eso nuestra pregunta del día decía: ¿crees que debe existir un plan de seguridad binacional para evitar estas acciones? En el Instagram Impacto B, John Fuentes nos dice: sí, deberían implementarlo y debería ser punto primordial a dialogar, porque los dos países se beneficiarían de esto en diferentes ámbitos. María Fernanda García agrega: lo que debe existir es menos corrupción. Por más planes que se impongan, la gente aliada con el gobierno no permitirá que las cosas fluyan. Seguimos con lo que nos dicen en el Twitter de Impacto Venezuela. Claro que sí, ya que los acontecimientos que suceden en la frontera entre Colombia y Venezuela son muy graves, pero mientras el Estado no haga nada, esto empeorará. Mientras tanto, Roberto González responde en nuestro canal de YouTube: deberían crear más bien una legislación que beneficie a Colombia y Venezuela. Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de responder la pregunta del día de Impacto Venezuela. Continuamos con más información. Más allá de las nubes es nuestra caricatura y habla respecto al precio del dólar. La crisis en economía en el país ha llegado a tal punto que ya no solo el bolívar pierde su valor, sino que también el dólar, que va en aumento. Al cierre de este miércoles el paralelo se ubicó en 34 bolívares, mientras que la tasa oficial está en 32. Esta situación preocupa cada vez más a los venezolanos, quienes deben buscar constantemente cómo sobrevivir con la inflación y el poco poder adquisitivo. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com, información sin censura, y también a seguirnos a través de nuestras redes sociales.